modelo de optimización que nosotros formulamos. Entonces, para dar un uso adecuado a estos resultados, se puede, llamamos un análisis post-óptimo. Y también un análisis de sensibilidad, que pueden ser lo mismo o alguna persona puede interpretar que son sutilmente distintos. Yo los englobo todos en una misma discusión. Entonces, vamos a ver unas 4 o 5 situaciones en que esta formulación del problema original, que ya está resuelto, puede cambiar. Estas formas en que el problema original puede cambiar, la vamos a ver, la vamos a enumerar en unos momentos. Pero antes de eso, yo quiero que veamos un poco de nuevo, porque esto ya lo hemos visto, que veamos de nuevo estas caricaturas de la representación del espacio factible y cómo eso interactúa con la función objetivo, y que pensemos un poco entonces en qué direcciones esta formulación puede cambiar. Y un poquito, sí, sí, adelante. ¿En qué consiste ese análisis en ingeniería financiera? ¿Cómo? Ok, bueno, acabo de dar cuenta que no estoy compartiendo la pantalla, ninguno me lo advirtió, yo tampoco lo pregunté, ¿ok? Eh, Ahora sí se ve la pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, cuando tú, Víctor, cuando tú mencionas resultados del análisis financiero, ¿qué es un resultado concretamente? O sea, un resultado suena distinto a una conclusión. Entonces, creo yo, ¿no? Entonces, pero necesito escuchar qué es lo que tú estás llamando resultado para poder responderte la pregunta. Ok, eso, ajá. En ese sentido, hasta ahí, hasta donde vas, esto es igual. Uno cambia ciertas condiciones y ve qué pasa con el resultado que obtuvo. En nuestro caso, el resultado es, el resultado es la evaluación de la función objetivo en algún punto que llamamos óptimo. Yo no sé si es posible decir, en el caso de la ingeniería financiera, cuál es un resultado concreto expresable en un número. Perdón. Pero, pero,
Ok, pero entonces está bien. Creo que hay una equivalencia entre lo que estamos llamando sensibilidad en ambos terrenos, ¿no? Digamos. Pero en aquel terreno es, si el resultado no es un número, sino que es una discusión, una conclusión, una interpretación, entonces yo creo que en el caso de la ingeniería financiera, el resultado es menos concreto y es discutible porque depende de la interpretación que se le dé y por lo tanto la sensibilidad a eso va a ser más difícil de manejar que en nuestro caso acá, porque en nuestro caso el resultado es matemático, ¿no? Pero efectivamente el espíritu de ese análisis post-óptimo es determinar qué ocurre con los resultados o el resultado cuando cambia alguna o algunas de las circunstancias originales del problema o de la situación. ¿Ok? Es decir, si tengo que elegir si la respuesta es sí o no a tu pregunta original, yo elijo responder que sí. Sí, es lo mismo, efectivamente. Solamente que se aplica en contextos quizá un poco distintos porque este contexto es absolutamente concreto y analítico en el sentido de las matemáticas y el otro es un contexto más... es decir, yo creo que en el contexto de la ingeniería financiera, tal y como la describes tú, no queda establecido con suficiente claridad cuál es la función objetivo. Entonces, eso permite mucha ambigüedad y permite demasiada libertad a la hora de que cada persona elija cómo interpretar los resultados obtenidos, ¿no? Si son buenos o malos o convenientes o no. Pero eso es consecuencia de que en un escenario manejamos una función objetivo que elimina cualquier discusión después de que esa función objetivo ha sido aceptada, mientras que en otros escenarios, como no hay una función objetivo aceptada o convenida, pues entonces el análisis se convierte en ambiguo y tal porque no hay cómo medirlo, no hay cómo cuantificarlo de manera concreta, ¿no? Esa es una de las grandes bondades de nuestra forma de aproximarnos a los problemas, ¿no? Porque yo también podría decir que esto es ingeniería financiera, esto que estamos viendo aquí. Y no es que yo podría decir, es que lo es. Vamos a ponerle, agregarle a esa frase también, para no excluir lo demás, por supuesto. Pero efectivamente es lo mismo, ¿no? Y en ambos casos creo que la importancia de este análisis post-óptimo es la misma, ¿no? Es, bueno, no hacemos nada con los números, eh, hay que ver qué pasa si nos movemos un poquito de las condiciones iniciales. Buena pregunta. Buena pregunta. Entonces, decía que vamos a pasearnos un poquito por, vamos a pasearnos un poquito por esta representación, por estas representaciones gráficas que resultan ser una caricatura del problema en, en sus dimensiones reales, ¿no? O completas. Nosotros representamos eso siempre en dos dimensiones porque es lo que podemos dibujar, pero eso nos permite un poquito discutir qué es lo que ocurre, ¿no?
aunque la representación en dos dimensiones no sea más que una caricatura de la situación real, ¿no? Que es una situación que no podemos dibujar generalmente. Entonces, nosotros cuando se nos plantea un problema de optimización, una de las primeras cosas que aparecen es una serie de reglas a las cuales nos tenemos que sujetar, pues que debemos cumplir. Estas reglas, todas ellas escritas de esta forma, es lo que hemos llamado la representación canónica, porque aquí cada restricción, cada una de estas, es decir, cada una de... Bueno, yo creo que aquí es conveniente poner J y aquí poner R. Cada una de esas restricciones es un poco para adoptar el lenguaje que hemos usado en el curso, ¿no? Hemos usado este índice para referirnos a las restricciones, pero cada una de estas restricciones, fíjense que hay tantos B como restricciones haya, ¿no? Es decir, tantos B como R, tantos B sub J como J hay, que hay RJ distintas, desde 1 hasta R. Entonces, hay excepciones como esta, están dentro de la sumatoria. Estoy tratando de señalarla, pero no puedo. Hay restricciones como esa. Como esta, R de ellas. Y cada una de ellas dice que un semiespacio, es decir, que la mitad del espacio total es válida. Si esta es esa de la que estamos hablando, esto dice que todo el espacio hacia acá es válido y todo el espacio hacia allá no es válido. Entonces, cada una de esas restricciones describe, parte en dos el espacio total y hace válido una de esas dos mitades del espacio total. Como hay muchas de ellas, es decir, R, la intersección de los espacios válidos me va a describir un objeto que hemos llamado un politop. En esta caricatura, ese politop es un pentágono, obviamente de dos dimensiones, porque esta es una caricatura de dos dimensiones, pero pues, insisto, el politop en realidad tiene tantas dimensiones como tenga el problema. ¿Okay? Ahora, nosotros como no podemos trabajar cómodamente con este menor que, con la parte menor que, porque las matemáticas allí son algo torpes, las matemáticas nos permiten trabajar bien con este igual, entonces nosotros nos las arreglamos para cambiar la representación de la canónica a la aumentada, poniendo un igual, agregando variables. Ahora ya esta i va de 1 hasta un número mayor al que había aquí, cambiamos las cosas
seguramente la dimensionalidad de esto cambia. Ya no es algo de n dimensiones, sino ahora es de un número mayor que n dimensiones. En términos exactos es de n más r dimensiones. Y Ajá. sí, sí, ya voy Porque contigo. ok, Un momentito, permíteme vale. terminar. Entonces, es de n más r dimensiones, pero como quiera que sea nuestra caricatura, que no es exactamente lo mismo que lo que está dicho acá, ni acá, nuestra caricatura sigue siendo de 2 dimensiones, pero ahora en la caricatura no mostramos el corazón porque pusimos un igual acá, porque estamos mostrando una representación aumentada. ¿Ok? Dime, Christopher. Creo que es Christopher que Eh, habló. No, no soy yo. Ajá. más R, ¿Ah? que Ajá. porque es de N más R. ¿Quién está hablando? Para... John Iker. Yo no. Bueno, es N más R porque aquí teníamos, vamos a decir, voy a una situación de n dimensiones. Teníamos n dimensiones y teníamos r restricciones, porque así ocurrió, ¿verdad? Entonces, cuando saltamos, si estas r restricciones todas están expresadas con un menor o igual que, para deshacernos del menor que, yo tengo que agregar r variables de holgura. Y al final termina un problema de n más r dimensiones. Las n que tenía originalmente y las r dimensiones que representan cada una de las variables de holguras agregadas para llegar a este igual. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ok, eso debería haber estado claro a estas alturas. Pero bueno, siempre es bueno que si tienen algo todavía así, que no esté absolutamente claro, por favor pregunten, como hizo John Iker. Entonces, muy bien. Entonces, claro, la pregunta de John Iker además me permitió complementar estas láminas que las hice apenas. Es decir, este es un addendum que agregué, que le puse a la presentación original. Y entonces es bueno pues mostrar aquí que aquí tenemos una situación ahora de n más r dimensiones. ¿Ok? Ahora, estamos un poco narrando cómo ocurre la formulación de un problema, ¿no? Aquí, para que esto sea un problema de optimización completo, falta la función objetivo y ahí la acabamos de agregar. Vamos a traernos esto para acá. Y vamos a hacer la corrección aquí de esto que no estaba bien. ¿Okay? Entonces, aquí presentamos la función objetivo que es maximizar o puede ser minimizar un valor que es el resultado de multiplicar un vector transpuesto por el vector de todas las dimensiones de este problema. Fíjense que esta X está bold. Ahora sí, antes no lo estaba. Esta X es bold porque es un vector. Esta X no está bold porque es un escalar.
Cada una de estas X sub I es un escalar, un numerito, y por eso lo representamos en letras normales, pero esta que es una matriz, específicamente un vector, lo ponemos vol, para que se sepa. Lo mismo que esta C, que es un vector de numeritos, ¿no? Coeficientes. Entonces, ahora, cuando nosotros establecemos esta función objetivo, estos coeficientes definen una orientación hacia donde crece más rápidamente esa función objetivo. Es decir, la función objetivo es un plano o un hiperplano que, dependiendo de los valores que adopte el vector de las variables, se ubica en una posición o en otra, es decir, se puede desplazar, pero la orientación de ese plano queda fijada y determinada por los valores de estos coeficientes. Más aún, queda determinada por la relación entre los valores de esos coeficientes. Es decir, si yo agarro todos los coeficientes de la función objetivo y los multiplico por un número, por el mismo número, esta orientación no va a cambiar. Para que cambie esta orientación, tengo que cambiar el valor de la relación que existe entre estos coeficientes. Es decir, cambiar algún coeficiente, pero no cambiar otros. Muy bien. Entonces ahora tenemos acá nuestro final, un dibujo con su caricatura del problema de optimización que vamos a suponer que resolvió, que llegamos al óptimo, y en el óptimo hemos llegado a un punto que es el que lleva el valor de la función objetivo a un extremo, bien sea el máximo o el mínimo, ¿no? Como este, ¿no? Entonces, me copio esto otra vez acá. Ok. Es decir, aquí resolvimos esto usando un algoritmo, usando cualquier método, bueno, cualquiera, seguramente es un algoritmo y seguramente aplica el método simplex. Y finalmente, ese algoritmo nos está diciendo que llegamos a un punto óptimo que está representado en este dibujo como este, porque es el que aprendimos a nosotros en problemas de 2 dimensiones, que es el punto extremo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué puede? Ahora tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si mi situación, la situación inicialmente descrita, cambia un poquito? Bueno, si cambia un poco, yo voy a estar interesado en saber cómo cambia mi resultado numérico, cómo cambia lo que ya había obtenido como resultado del problema. Entonces, la pregunta es, parecido a lo que decía Víctor en su ingeniería financiera, bueno, ¿cómo cambian los resultados que se obtienen si cambio alguno o algunos de los parámetros que describen el problema original? Y hasta dónde puedo yo
seguir utilizando esa solución al problema original si cambio algunas cosas en este planteamiento. Ese es el tema que vamos a ver. Entonces, ahora, cuando nosotros llegamos a la solución óptima numérica de este problema, una de las cosas que teníamos como parte de esa solución que antes no teníamos, pero que ahora, como lo solucionamos, sí tenemos, es esta matriz inversa, ¿no? La matriz inversa de la base asterisco. Entonces, el tener esa matriz nos permite usar esta ecuación, que la hemos visto en las clases pasadas, y que me permite encontrar las coordenadas de un punto óptimo o de un nuevo punto óptimo para un vector de recursos. Entonces me permite por ahora especular que si yo cambio un poquito el vector de recursos, a lo mejor, y así esperamos que sea, porque sería útil de ser así, premultiplicando el nuevo vector de recursos por la misma inversa de la matriz base, me va a arrojar las nuevas coordenadas del punto óptimo, del nuevo punto óptimo, sin tener que resolver el problema. Y habíamos dicho antes, pues, que por razones evidentes, esto es importante y es útil. Entonces, al uso de esta expresión, que lo hacemos claramente después del resultado inicial, después de resolver el problema, porque solo después de resolver el problema es que tenemos esta matriz inversa. Porque solo después de resolver el problema es que tenemos unas matrices y vectores que podamos calificar con un asterisco que significa óptimo. Al uso de eso es que nos referimos en esta sesión de clase y a determinar hasta dónde podemos usar eso, ¿no? Bien, de eso se trata. Ahora, aquí vemos, o sea, antes de ir a la parte ya más al listado de estas cosas, podemos pasearnos por aquí por lo siguiente, ¿no? Díganme, este dibujo que es, lo repito, una caricatura de esta formación. Digan, yo aquí en esta situación, el óptimo claramente es ese. Porque yo no puedo llevar esto más allá. Si lo pongo aquí, ya estoy de alguna manera trabajando en una parte que no es factible. Entonces, la parte factible extrema donde puedo trabajar se representa en dos dimensiones como este lugar, y eso es la razón por la que decimos que este es el punto óptimo. Pero yo quiero que ustedes, yo voy a rotar esto lo voy a rotar, y cuando en la rotación de esto yo llegue a una situación en la que ya ese no sea el óptimo que corresponde, ustedes por favor me avisan. Por favor, si más de uno me avisa no importa, pero no dejen de avisarme. Voy a empezar, voy a rotar, ahí estoy rotando. Cuando ustedes vean que el cambio sobre la función objetivo excede lo que pueda admitir la solución que encontramos, me avisan. Ahí. Ahí. Ajá. Vamos otra vez, porque yo mismo me perdí, por favor. Vamos otra vez.
Voy a seguir para que me Ahí. vuelvan a decir ahí. Ok. Acá. No, acá, ok. Les pregunto, no estoy pasado, no era antes. O sea, es cuando la pendiente justo sobrepasa la pendiente de Es de aquí, esa morada. Pues. es aquí. No, la morada no. Bueno, sí, la morada. Es aquí, ¿verdad? Sí, que justo sobrepasa esa pendiente. Porque ahí paralelo, ahí ella está paralela a esa morada. Más allá de eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Cambia el óptimo. Cambia el óptimo, se muda para acá. Y si me vengo para acá, el óptimo se muda para acá. Muy bien. Evidentemente eso puede... Para que esto ocurra, ¿qué tiene que pasar aquí? Es decir, cuando yo roto esto que estoy haciendo aquí, Cambiando los coeficientes, creo, de la función objetivo. estos. Fíjense que esta rotación no está cambiando para nada el pentágono verde. Por lo tanto, esto no cambia. Lo que cambio yo aquí es lo anaranjado. Por lo tanto, los colores son precisamente para señalar que este cambio solamente se refiere a algo que cambia aquí en estas letras anaranjadas. Particularmente estos coeficientes. Muy bien. Entonces ya sabemos que si yo cambio estos coeficientes, los puedo cambiar un poquito y el óptimo se mantiene ahí, pero si el cambio es muy pronunciado, pues llega un momento en que ya esta solución no aplica porque cambió el vértice al que se refiere esta matriz, porque cambió el vértice, ¿verdad? Muy bien. Ahora, una pregunta un poquito más difícil. ¿A quién se le ocurre cómo determinar hasta dónde yo puedo rotar esto antes de que cambie? A ver, ¿a alguien se le ocurre alguna idea? Aunque sea un plan, ¿no? Una estrategia. ¿Cómo podríamos determinar cuánto cambio admite esto? Bueno, una forma es, si yo sé cuáles son las restricciones que están activadas en el punto óptimo, yo puedo verificar cuál es la dirección límite que establece cada una de esas restricciones, y de manera que cuando el gradiente de la función objetivo vaya más allá del gradiente vamos a llamarlo gradiente, de cada restricción, entonces allí provocaría que el punto óptimo se mude de un vértice a otro. ¿Okay? Puede sonar complicado, es que lo es, no es muy sencillo, pero se entiende la idea, ¿no? Es decir, si yo puedo trabajar con la relación de estos coeficientes que ya dijimos, establece la dirección en que la función objetivo crece. Y si puedo trabajar con los coeficientes de cada una de estas restricciones, que son cada una de estas expresiones que están acá, cada una de ellas, y los coeficientes son estos números, yo puedo determinar
qué valores de estos coeficientes llevan esa orientación más allá de lo que esto permite para esa solución óptima. Algo así. Esa es una idea. Cuando hay muchas dimensiones, esa idea que probablemente dicho así en el aire, como lo estoy diciendo yo, porque ni siquiera la estoy dibujando, a pesar de eso, esa idea es sencilla, pero cuando hay muchas dimensiones, eso se vuelve terriblemente complicado, ¿no? O sea, se vuelve un problema multidimensional, complicado. Pues no es evidente, pues, ¿cómo? Es evidente el efecto que estamos buscando y el plan, que es lo que quiero que se entienda ahorita. Pero cómo ejecutarlo numéricamente, pues no es evidente, ¿no? Ok. Ahora, bueno, estábamos aquí, nuestro punto óptimo era este. Ahora, eso, investigando qué podría pasar si cambio estos números. Ahora, ¿qué pasa si cambio estos números? Los recursos. ¿Qué pasa si cambio esto? Uno de ellos. A ver, alguien que me diga, ¿qué pasa si cambio una de estas B? Una sola. Digamos la B que corresponde a esta restricción. ¿Qué pasa si la cambio? Vamos a suponer que la Se mueve la restricción. se mueve la Manteniéndose restricción. paralela, pero de forma el polito, por decirlo así. Exacto. Ok. Ahora sí es Christopher o sigue siendo United. No, Christopher. Ok. Ok. Muy bien, Christopher. La mitad de las veces me voy a equivocar porque no realmente estoy adivinando. No sé quién es quién. Entonces tú dices que esto se mueve para acá, digamos. Si B es positivo y la aumento, seguramente se mueve hacia acá. Si B es positivo y la disminuyo, se mueve para acá. Es decir, fíjense, si yo disminuyo el recurso, siempre hablando de recursos descritos en forma positiva, cuando ese recurso alcance el 0, ¿dónde va a quedar la recta? Aquí. Pasando por 0. Exacto. De manera que esa B, cuando es positiva y tal, y todo está escrito con las normas que hemos establecido, esta B, cada una de ellas es proporcional a la distancia que separa a la restricción del origen. ¿Se entendió eso? Cada recurso, cada número que aparece aquí como un recurso es una medida que señala la distancia que separa a esta restricción del origen. Como cada restricción tiene muchísimas distancias al origen, porque una distancia es medida por este sentido, otra es medida por acá, otra por acá, pues se refiere, esa proporcionalidad la referimos a un punto único, que es el punto más cercano al origen, que es el punto en donde la distancia la mediríamos con una recta que es perpendicular a la restricción. Ahí. O sea, esta distancia. Esa distancia. Entonces, esa distancia es proporcional, esta magnitud de este segmento es proporcional a la B de esta que le corresponde.
que le corresponde a la restricción. ¿Ok? Y fíjense que siempre es así, porque todos los elementos independientes de cada restricción los hemos agrupado en este valor a la derecha de la restricción, a la derecha del signo igual, o a la derecha del menor o igual que. Todos los elementos que están de este lado son coeficientes que multiplican a alguna de las dimensiones. Lo que no tiene dimensiones está todo agrupado de este lado y se llama recurso. Entonces, cuando este recurso es 0, como dice Christopher, esta recta pasa por el origen y de acuerdo a esa restricción, eso tiene sentido porque si yo pongo 0 en esa restricción, quiere decir que no tengo recursos, ninguno, absoluto, 0, y que por lo tanto no puedo producir nada, porque sin recursos no hay nada que producir. O sea, con 0 recursos, la única producción posible es 0. Es decir, esto tiene sentido desde el punto de vista físico operativo también, no solamente desde el punto de vista matemático. Muy bien. Eso es una frase repetida de alguna clase del pasado, o de varias. Entonces, por eso es que a este vector de valores lo llamamos vector de los recursos. Porque bien sean recursos literalmente entendidos como recursos, o bien sean recursos, ahora entre comillas, de un carácter más bien abstracto y un carácter lógico, de un carácter al que normalmente no le llamaríamos recursos. Por eso es que a ese vector se le llama recursos. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde puedo mover yo esto para allá? ¿Hasta dónde puedo aumentar mis recursos? ¿Hasta dónde puedo aumentar mis recursos? ¿Hasta dónde? Okay, A la intersección que está a la derecha. Hasta aquí. Ok, muy bien. Y si me muevo para acá, ¿hasta dónde puedo? Voy otra vez. Avíseme cuando toque algo que... Okay. Aquí. Es decir, hasta que sobrepase algún vértice vecino. Claro, este vértice era vecino, pero no era parte del politop factible, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo detectar esos puntos? Ya lo vamos a ver más adelante, pero a mí me parece que lo más importante es que esto se comprenda, ¿no? ¿Qué pasa si yo muevo dos valores de estos al mismo tiempo? Bueno, empiezan a pasar. ¿Qué pasa si yo muevo este valor? La B que corresponde a esta restricción. Ajá. Se desplaza la recta, ¿no? Ya. Esta se desplaza. Pero ¿qué pasa con la solución óptima? Se mantiene igual. Porque estamos buscando el máximo y no tiene que ver nada con ese. Claro. Con esa arista. Exactamente, no tiene que ver nada. Es decir, esta matriz que sabe muchas cosas no tiene en cuenta esta recta restricción porque esa restricción no le hace nada a nuestro punto óptimo. Es decir, yo en el problema puedo quitar esta restricción y al problema no le pasa nada. Es decir, esta restricción
quedó excluida de esta matriz cuando nosotros no seleccionamos las columnas que le corresponden. Recuerdan que seleccionábamos las columnas en la... Y quedaron solamente las columnas que corresponden a esta restricción y a esta. Esas son las expresiones que están representadas en esta matriz cuadrada. Las demás no. Entonces, algo interesante aquí es que nosotros vamos a tener que determinar hasta dónde esto es válido manipulando las consecuencias de esta expresión. Ya lo vamos a ver. Aun cuando en esta expresión se desconoce, bueno, la verdad es que yo no sé ahora si se desconoce completamente la existencia de estas otras cosas, ¿no? Ya van a saber por qué mi duda, ¿no? Es una discusión bien interesante, bien... Yo le usaría la palabra misterioso para esto, ¿no? Pero ya vamos a ver por qué. Pero lo que estoy diciendo, la parte aplicable de lo que estoy diciendo es que esos extremos de hasta dónde puedo mover yo alguna de las restricciones lo vamos a determinar a través de las consecuencias de aplicar esto. Y va a aparecer algo allí que, por ser absurdo, nos va a indicar que hemos llegado al extremo del movimiento que podemos darle o el cambio que podemos darle a alguno de los recursos. Ya lo vamos a ver. Bueno, este es el paseíto que yo quería que nos diéramos por acá antes de atacar esto desde un punto de vista más técnico. Pero esto describe bien la comprensión que yo quería que tuvieran de esto que estamos llamando análisis post-óptimo. Lo que estamos haciendo es, o lo primero que vamos a hacer es ver hasta dónde podemos alterar el problema original sin que cambie la solución, sin que cambie el vértice al que se asocia la solución que hemos encontrado. La solución va a cambiar en el sentido numérico porque el vértice se va a mover, pero va a ser el mismo vértice del politopo. Entonces, si yo muevo para acá esto, la solución óptima se va a mudar para acá, pero el politopo va a seguir siendo un pentágono y el vértice donde está el óptimo va a seguir el tercero si contamos a partir de este 1, 2, 3. ¿Okay? A eso me refiero con que se mantienen. Pero claro, el valor numérico del vértice, la ubicación específica del vértice va a cambiar. Lo que no cambia es cuál vértice es aquel al que se refiere esta matriz. ¿Okay? Entonces, bueno, ya lo estamos viendo bastante claro. También podemos cambiar estos números. Si cambiamos estos números para alguna restricción, la orientación de esto va a cambiar. Y también tiene que si lo cambio más allá de esto va a cambiar el vértice, va a cambiar la estructura, la forma, a lo mejor cambia el número de lados del pentágono. Si lo cambio para acá también cambia. También eso tiene unos límites, ¿no? Pero ya esto se complica bastante porque cambiando un coeficiente de estos yo a priori no sé si está metido en
Esto no es tan fácil de analizar porque además son muchas. No es como el caso de la función objetivo, que es solo una y yo puedo estudiar qué le pasa a ella. Aquí son muchas. Es decir, cuando empiezo a cambiar estas cosas, ya cada vez más empieza a ser más conveniente y más económico resolver el problema de nuevo. Bien, vamos a ver qué puede pasar entonces, concretamente, qué podemos cambiar de un problema. Bueno, podemos, lo discutimos, modificar un recurso, podemos cambiar coeficientes en la función objetivo, lo vimos también. Podemos cambiar una restricción en particular, acabamos de decir que sí puede, pero que eso conduce a un análisis que probablemente sea más económico resolver el problema otra vez. En clases anteriores, alguien de ustedes preguntó qué pasaba si multiplicábamos el vector de recursos por un número. No sé si lo recuerdan, ¿no? Esa pregunta. Bueno, era esto. Lo que pasaba es que si yo multiplico por un número mayor que 1 al vector de recursos, el espacio factible conserva su forma, pero crece en tamaño, y si el número por el que multiplico es menor que 1, se comprime, pero siempre conservando la forma. ¿Okay? Eso estaba en una... Bueno, yo creo que lo discutimos en aquel caso y eso quedó claro. Entonces, de todas estas hemos hablado en algún momento anterior, por supuesto incluyendo la clase de hoy. De esta es la que nos falta. ¿Qué pasa si agrego una restricción? Bueno, si agrego una restricción, vamos a suponer que agrego esta restricción roja, que me prohíbe situarme del lado derecho de la línea roja. Ahora el espacio factible resultante ya no es un pentágono, ahora es un hexágono, tiene un lado más. ¿Y qué pasa con la función objetivo? Disculpen, ¿qué pasa con la solución a nuestro problema que antes estaba aquí? ¿Qué pasa? Bueno, no pasa nada, se queda ahí. Esta restricción que estoy agregando no le hace nada al problema, a su solución. Entonces, si yo agrego una restricción nueva, pueden ocurrir dos cosas. O esa restricción me prohíbe el lugar donde estaba situada la solución al problema, el lugar óptimo del problema, o esa restricción no le hace nada, no prohíbe nada. Basta comprobar si el problema se sitúa en un lugar con su óptimo válido para la restricción o no. Entonces, bueno, es simplemente eso, ¿no? Si yo agrego una restricción nueva y yo tengo el problema resuelto, yo verifico si la solución a mi problema en las coordenadas óptimas cumplen con la restricción. Si la restricción se cumple, esa restricción nueva no significa nada para la solución que hemos hallado del problema. Y si la restricción prohíbe trabajar ahí en ese lugar, pues hay que resolver el problema ahora con esa restricción, porque ya estructuralmente el problema cambió. Ok. ¿Alguna pregunta con eso? Aquí esto lo discutimos suficientemente bien. Antes de empezar. Es decir, cambio algún recurso.
Si cambio la orientación de la función objetivo, lo hicimos. Ustedes mismos respondieron hasta dónde podía cambiar. Aquí está ilustrado con un poquito más de detalle. Cuando la orientación del vector anaranjado sobrepasa la orientación de los vectores azules, abandonamos la validez de la matriz base porque el vértice solución salta a un vértice vecino. Aquí está cuando multiplicamos este vector por un factor, ese factor es este, es decir, las nuevas coordenadas del óptimo se mueven en función de esta ley de proporcionalidad que podemos escribir. Y el pentágono original, si este número es menor que 1, se reduce a algo que puede parecer como este pentágono, pero el óptimo se va a mantener aquí y ese va a ser el resultado que nos arrojaría esta expresión. También lo discutimos antes. Y el cambio de alguna restricción, ya dijimos bueno, que es mejor. Sí, esto puede ser complicado y sabemos lo que pasa cualitativamente, pero para saber exactamente qué ocurre con el punto óptimo, quizás lo conveniente sea resolver de nuevo el problema. Bien. Ahora vamos a intentar responder o aplicar un método para determinar hasta dónde es válido el cambio de un recurso. Es decir, cambio una de estas BJ. Y eso lo vamos a hacer con un ejemplito. Pero antes les quiero preguntar si está claro hasta aquí el terreno donde estamos trabajando. Bueno, asumo que sí está claro entonces. Bueno, vamos a suponer que tenemos, este problema se parece mucho a uno que ya resolvimos. Tenemos 3 equipos que utilizamos para fabricar trenes, camiones y autos, son de juguete, ¿no? Yo creo que este problema está en el libro de Taja. No tengo marcado aquí. Este es un problema sacado del libro de Taja, ¿no? No sé si está explicado en el contenido o es un problema de los que ponen allí para que uno resuelva, ¿no? Pero está en el Taja con estos mismos números, ¿no? Entonces, nosotros vendemos trenes, camiones y autos de juguete para producir cada uno de esos 3 juguetes. Hace falta la participación de 3 máquinas, 3 equipos, en unos tiempos que están especificados en esta tabla, ¿no? Es decir, por ejemplo, para producir autos, necesito 1 minuto de la máquina 1, 2 minutos de la máquina 2, y de la máquina 3 no necesito usarla. Y a cada auto que yo fabrico y vendo le gano $5. A cada camión le gano 2 y a cada tren le gano 3. Y de los 3 equipos que utilizo para fabricar estos juguetes, tengo esta disponibilidad de tiempo. Ok, esa es la narrativa de este asunto, ¿no? Aquí vemos la matriz A extendida. Aquí se ve claramente los coeficientes.
1, 2, 1. Hay una cosa importante acá que debo decir, ¿no? Este problema es de 3 dimensiones, porque son trenes, camiones y autos. Y también es de 3 restricciones. Yo varias veces he dicho que voy a modificar este problema, voy a ponerle una restricción más para evitar esa confusión que puede ocurrir por el hecho de que el número de restricciones coincide con el número de variables del problema, ¿no? Entonces, el hecho de que son 3 recursos y 3 dimensiones del problema original es mera casualidad. ¿Okay? Afortunadamente, cuando pasemos la representación del problema a su forma aumentada, vamos a agregar 3 dimensiones más, entonces ya esa confusión puede ser que quede de lado, ¿no? Esto se convierte en un problema de 6 dimensiones con 3 restricciones. Y la matriz aumentada, pues aquí se ve y se reconoce claramente la afinidad de esta representación con esta tabla, ¿no? Esta matriz diagonal es la que corresponde a las variables de holgura que agregamos aquí, que se llaman S1, S2 y S3. Bien. Entonces, bueno, extrayendo de eso los números multidimensionales algunos que representan esa formulación canónica y la aumentada, tenemos tenemos esta lámina mostrando las 2 representaciones con el objeto de que se puedan comparar, ¿no? Representan lo mismo. Y el dibujito, que en ambos casos es una caricatura, pues en uno presenta el relleno que ocurre por este menor que, y aquí sin relleno, donde el espacio factible es esta especie de celofán que envuelve al politopo. Es un espacio extraño de 6 dimensiones, pero que a pesar de las 6 dimensiones, solamente está constituido solamente por la membrana que cubre algo, ¿no? Que vive en 6 dimensiones, algo así. Y la caricatura es esta. Bueno, sigamos. Hasta ahora, a nuevo. ¿Qué pasa? El rango de validez, una vez que yo resuelvo ese problema, yo voy a llegar a una matriz base que es esta. Esta es la matriz base que resulta de resolver numéricamente ese problema. Y su inversa es esta. Entonces yo puedo decir que las coordenadas de un punto óptimo es esa inversa por el vector de recursos. Es decir, yo puedo, bueno, simplemente puedo escribir esto, ¿no? Y puedo con esto tratar de averiguar qué pasa cuando cambio los recursos acá. Y esto ocurre porque cuando se solucionó el problema, nosotros vimos que las variables activas eran x2, x3 y la de holgura 3.
Y por lo tanto, las que se hicieron 0, las que corresponden a las columnas que no participan, eran estas 3, X2, X3 y S3. Disculpen, esas no eran iguales a 0 y por lo tanto ellas son las activas. Las restantes, la X1, S1 y S2, quedaron afuera. Aquí se ve. Esta primera columna es esta. Esta columna X1, que corresponde a la X1, no está aquí. Luego la S1 y S2 tampoco están aquí. Quedaron afuera. Entonces, X1, S1 y S2 son iguales a 0. Esas no están, esas dimensiones no están representadas en la matriz base. Es decir que cuando nosotros hablemos de qué tenemos que producir, lo vamos a definir indicando cuánto de X2 vamos a hacer, cuánto de X3 vamos a hacer y cuánto de la máquina 3 no vamos a usar. Lo voy a repetir eso, ¿no? Porque creo que no lo hemos dicho en este estilo anteriormente y es bueno decirlo así. Aquí lo que sabemos después de resolver esto es que podemos especificar cómo operar nuestra empresa diciendo cuánto X2 vamos a usar, vamos a producir, es decir, cuántos camiones vamos a producir, cuánto X3 vamos a producir, es decir, cuántos autos vamos a producir, y cuánto S3, es decir, cuál es la holgura 3, es decir, cuánto no vamos a usar, y por eso es holgura, la máquina 3. De estos 420 minutos del equipo 3, ¿cuántos de ellos no vamos a usar? Eso es lo que significa esta variable de holgura, la 3. La variable de holgura 1 y 2, S1 y S2, valen 0. Por lo tanto, yo sé que en la forma óptima de trabajar yo me voy a comer completico y dejando 0 como espacio nada, estos 430 minutos de la máquina 1 y estos 460 de la 2. Es decir, holgura 0. Fíjense que de esto estamos hablando ya hace tiempo, pero nunca sobra repetirlo. Las dimensiones nos dicen cuánto equipo producimos. En este ejemplo al menos. ¿Cuánto equipo no? ¿Cuánto producto generamos para vender? ¿Cuánto producto generamos para vender? Mientras que nos dicen cuántos recursos no usamos. Entonces una dimensión se refiere de manera directa a lo que genera nuestras ganancias en el negocio y otra dimensión, en este caso las holguras, se refieren a cómo usamos los recursos. Y es interesante porque unas dimensiones se refieren a beneficio y otras se refieren a una cosa que cuando nosotros lo formulamos de manera más perpendicular a estos beneficios. Es decir, cuando nosotros formulamos el problema,
este vector es perpendicular a la orientación que le damos a la función objetivo, que es horizontal. O sea, hay una ortogonalidad entre esos conjuntos de dimensiones. Y sin embargo, esas cosas que son ortogonales, esta palabra ortogonal aquí es sumamente informal que estoy usando yo. Esta cuestión que estoy calificando de ortogonal, pero repito de manera informal, solamente para que se me entienda lo que quiero decir, las ideas, conviven en un mismo vector de dimensiones. Pero el rol que ellos juegan, este conjunto de dimensiones y este otro conjunto de dimensiones, el rol que juegan es tan distinto que bueno, que llama la atención que es tan distinto que se representan de manera ortogonal en la propia formulación. Y después vamos a ver, cuando veamos dualidad, que este rol, esta ortogonalidad se puede invertir como que, o sea, se puede ver desde un punto de vista en el que lo que luce vertical ahora después va a lucir horizontal y que hay un problema equivalente que, bueno, que es lo que llamamos el problema dual. Eso va a ser parte de la segunda mitad del curso. Pero es como una magia que está dentro de esto, una duplicidad de formas de verlo que es sumamente interesante y que aquí yo estoy tratando de señalar algunos de los aspectos que se producen por esa dualidad que existe acá. Bueno, entonces traten de fijar esa interpretación. En este ejemplo, las X son el número de piezas de producto que producimos para vender y las S el número de los recursos que no utilizamos. Como la máquina 1 y 2, según la solución al problema, la estamos utilizando todo lo que podemos, la holgura es 0. Y en cambio la máquina 3, la holgura adquiere un valor distinto de 0, lo que indica que la máquina 3 no la estamos usando a todo lo que podemos. Ok, entonces la pregunta es, ¿hasta dónde podemos cambiar nosotros estos recursos? Bueno, si ustedes afinan la solución concreta de este problema son estos tres números, 10, 230 y 20. Es decir, la máquina, el equipo 3 no lo usamos 20 minutos, lo que significa que lo usamos 400 minutos, ¿no? Producimos 100 camiones y 230 autos en el punto óptimo. Ese es el resultado del problema. Ahora, nosotros queremos saber si nos dan más tiempo para usar alguna de esas máquinas, si ¿qué nos conviene más? Vamos, o sea, queremos saber eso y también queremos saber cuánto tiempo más de cada máquina nos pueden dar antes de que la solución al problema pierda vigencia. Es decir, antes de que esta matriz se quede inaplicable porque el problema saltó a otro vértice. Es decir, el problema, cambié muchas cosas aquí y esto saltó a otro vértice. Eso es lo que queremos responder. ¿Hasta dónde es válido cambiar cada recurso? Entonces, lo vamos a hacer así. Ahí está la pregunta.
Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner la ecuación esta que estamos usando y la vamos a desarrollar repitiendo aquí la inversa de la matriz base. Pero aquí, en vez de poner los recursos, vamos a suponer que agregamos algunos minutos al equipo 1. Es decir, el equipo 1 del cual teníamos 430 minutos disponibles, le vamos a agregar un tiempo adicional que vamos a llamar D1. Entonces, el nuevo vector de recursos va a ser 430 más D1. El segundo componente del vector va a ser el mismo 460 que teníamos antes, porque a ese no estamos agregando nada, y 420 para el equipo 3. La inversa de la matriz es esta, ya lo habíamos dicho. Y aquí tenemos de nuevo nuestro nuevo vector de recursos. Y el producto de estas dos cosas da este vector. Ahora, cada uno de los recursos representados en este vector tiene que ser mayor a 0. Porque si es menor a 0, eso implica que nos estamos pasando más allá de lo que dicen los vértices que se producen asociados a las restricciones. Es decir, si alguna cosa de estas es menor a 0, es porque yo estoy llevando esto más allá, yo lo llevo para allá, en lo que yo atravieso esta posición. Aquí las distancias, que siempre hemos intentado definirlas como positivas, aparecen como negativas porque realmente son negativas y porque algo se está violando, ¿no? Se está violando, o sea, están más allá de un vértice. Está más allá de un vértice que esta matriz supone que es un vértice que no interviene. Entonces, como está más allá de eso, la forma en que esta ecuación lo arregla es poniendo valores negativos aquí que nosotros desde el principio decimos que no nos gusta. Entonces, esa es la forma en que esto delata cuando hemos agregado demasiado aquí. ¿Se entiende eso? O por lo menos se acepta. A ver. Nadie dice nada. O sea, yo sí lo entiendo, pero ¿por qué Ajá. decidimos el primero o solo fue por experimento? O sea, ¿por qué decidimos el primer recurso para Bueno, darle un D1? Estamos averiguando ese. Podíamos haberlo hecho con el segundo o con el tercero. De hecho, el ejercicio completo debería ser con todos, ¿no? Bueno, no con el tercero, porque el tercero es una holgura. ¿Qué pasa si a ti te regalan minutos del equipo 3? Bueno, puedo usarlo si me conviene, supongo. Claro, pero ¿qué dice la solución que encontramos antes? Dice que No me hacen falta. Dice que el equipo 3 no lo usa completo, que te sobran 20 minutos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces, o sea, no tendría sentido usarlos porque sí. Lo que puede tener sentido es vender estos 20 minutos, que tú sabes que no vas a usar. Sí.
O sea, alquilárselo a alguien. Pero bueno, más con referencia a tu pregunta concreta, sí, esto tiene sentido preguntárselo aquí también. Bueno, y aquí no por esas circunstancias que estamos diciendo, porque ya podemos saber que no vamos a ganar nada aumentando este 420. Entonces, Y se puede hacer esta pregunta simultáneamente. O sea, tipo, ahí mismo, en esa misma vector, sí, sumo de 1 y sumo de 2 y resuelvo con claro, eso al mismo tiempo. claro, pero sí puedes, pero se te va a complicar el álgebra y se complica ¿por qué? Se complica por esto, ¿ves? Ya va. Se complica porque si yo empiezo a cambiar varias veces de estas, digamos que cambio esta. Tú ahí me decías, bueno, este no lo puedo mover más de aquí. Ustedes me dijeron, ¿no? No sé si fuiste tú, que no podía ir más allá de esto. Todo el mundo lo entendió y lo aceptó. Pero si yo empiezo a cambiar esta y al mismo tiempo cambio esta, entonces, bueno, uno se puede enredar y dejar de controlar lo que significa el resultado que está obteniendo. Y ese enredo se manifiesta matemáticamente con el hecho, aquí vamos a ver, ya vamos a ver en un instante, que descubrimos para qué valores de D1 esto es positivo. Pero cuando tú mueves más de una cosa a la vez, empiezan a aparecer términos cuadráticos aquí, términos combinados, hay más dimensiones, aparecen ecuaciones, pues que es más difícil, más complicado manejar, ¿no? Entonces, pero válido es, por supuesto. Ahora, si tú defines en qué proporción vas a recibir esas modificaciones de los recursos, es decir, te dicen, bueno, mira, yo te voy a regalar un minuto que tú puedes repartir entre las máquinas 1 y 2, pero lo que le vas a dar a la máquina 1 es el doble de lo que le vas a dar a la máquina 2, adicional, ¿no? Entonces esa combinación o ese vínculo entre esos minutos regalados o adicionales, ese vínculo establece en qué proporción vas a mover esta restricción y esta. Si esta la mueves el doble de esta instancia y esta la mueves la mitad, entonces esto se mueve un poquito, esto se mueve, entonces ya tú sabes en qué forma vas a combinar el movimiento de las restricciones y eso se traduce en que el manejo algebraico aquí se va a convertir en menos variables, ¿no? En este caso nada más tenemos una variable. Si tú agregas aquí otra, pues aquí te van a aparecer dos variables. Pero si tú estableces una relación entre esas dos variables, vas a poder llevar esto de nuevo a una sola. Entonces, claro, todo depende de cuál sea la pregunta que tú consideres interesante para hacer tu análisis post-óptimo. Y eso va a ocurrir en función de cada situación particular, de cuáles son tus posibilidades reales de cambiar tus recursos, ¿no? Si es que te van a donar algo, si es que te lo van a donar con alguna condición, si es que te donan algo y te dejan libertad para todo, o sea, depende de cada caso, ¿no? En este caso que estamos mostrando aquí, yo arbitrariamente dije, voy a aumentar algo el recurso de el equipo 1.
sin cambiar el recurso del equipo 2. Pero yo podría haber dicho, como tú señalas, vamos a cambiar aquí algo en el equipo 2. Son preguntas distintas. Entonces, ¿qué preguntas hacemos? Bueno, esas siguen estando dentro del control del analista, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Y por supuesto, la utilidad del resultado depende fundamentalmente en la calidad de la pregunta. Y esa es una cosa ya un poquito más difícil de enseñar, ¿no? A hacer preguntas buenas, ¿no? Pero excelente. Vamos, seguimos entonces. ¿Está claro? Sí, otra duda que me surge, en ese de 1, Ajá. o sea, se usan esos valores negativos. O sea, porque si queremos aumentar, supongo que de 1 quedaría entre 0 y 10. Bueno, cuando yo digo aumentar, que en realidad seguramente debo decir variar. Ajá. ¿Okay? Si tú puedes. Ah, claro, bueno, En puedo perder realidad, recursos también. lo que te está diciendo es cuánto puedes variar tu SD1 sin que cambie la solución óptima. No es que convenga directamente disminuir de 1, disminuir el recurso 1. Lo que estamos diciendo es que tú puedes disminuir este 430 hasta 230 y que hasta allí la representación del problema y por lo tanto su matriz base asociada se mantiene. Es decir, la matriz base sigue siendo, la inversa de la base sigue siendo esta. O sea, vamos a suponer que tú trabajas para una compañía y entonces tú quieres darle una receta de cocina fácil de seguir al operador para que cuando tú no estés, los operadores puedan decidir cómo operar la compañía si cambian los recursos. Entonces tú le vas a decir, mire, usted agarra los recursos que tiene, los que tenga, estos, y los premultiplica por esta matriz. Tú le dejas eso programado ahí en una calculadora. Usted mete aquí los 3 valores de los recursos y lo que le escupe por el otro lado, ahí se va a poner usted a operar la compañía. Pero, y tú le dices, pero cuando los recursos que usted tiene estén fuera de este intervalo, no lo haga. Llámeme. Ahí sí tengo que resolver otra vez la cosa. ¿Entiendes? Porque si él pretende aplicar esa receta de cocina con un valor de recursos menor a este, pues ya esto no aplica. Esta matriz base no aplica. Eso es lo que estamos determinando. No estamos diciendo que conviene tener menos de 430 minutos disponibles en el equipo 1. ¿Ok? Entonces, aquí lo que dice es que tú puedes disminuir hasta 200 minutos la disponibilidad de la máquina 1 sin que eso afecte la estructura del resultado obtenido. Por supuesto que vas a producir menos. Esto va a ser menor si le quitas aquí disponibilidad a esta máquina. Es decir, va a producir menos carros, autos y menos camiones. Y menos trenes también. Mejor, ¿no? Porque tienes menos disponibilidad de uno de los equipos. Entonces, bueno, yo creo que eso queda claro, ¿no?
Entonces, bueno, esto es lo que se hace. Es decir, esta es una forma de hacerlo. Se agrega una nueva variable a los recursos que estamos interesados en observar qué pasa cuando cambia, si se mantiene la solución que ya hemos obtenido. Y se impone la condición de que todos los tres productos de esos nuevos recursos por la matriz base resultante, todos los componentes deben ser mayores que cero, y eso genera un sistema de inecuaciones cuya solución va a decir directamente hasta dónde podemos mover el recurso que estamos investigando. ¿Bien? Y eso nos da los rangos de validez de una solución. Es decir, estamos usando esta condición de que cada componente de este vector resultante tiene que ser mayor que cero. O sea, ¿qué nos dice si esto es menor que cero? A ver, ¿alguien se atreve a decirme qué puede significar físicamente que algún número de estos sea menor que cero? Bueno, yo creo que si uno de estos es menor que cero, esta solución óptima, si fuese válida, me está proponiendo que yo produzca una cantidad de trenes o carros o camiones negativa. Porque esta es la producción. O sea, este es el conjunto de los valores que constituyen este vector. Es la producción para los dos primeros, para este de abajo como que es una holgura. Entonces, bueno, estoy llevando el contexto de esto más allá de lo válido, ¿no? Yo no tengo permitido producir trenes negativos, ni tengo permitido usar una máquina un tiempo negativo, o sea, una holgura negativa. Entonces, por eso es que se impone esta condición para fabricar el sistema de ecuaciones que nos lleva a decir hasta dónde podemos cambiar cada uno de los recursos. O sea, esto es simple álgebra o sea, elemental, pues. Lo que es necesario aceptar es que cuando esto se viola porque estamos, o sea, la interpretación que no es tan clara y evidente, no es directa, es que esto implica que esto deja de cumplirse o que deja de ser la matriz que representa bien al nuevo problema. En esa parte sí tengo que pedir un poquito de, bueno, un poquito de imaginación, ¿no? Y un poquito de flexibilidad porque no estamos demostrando de manera formal que eso es así, pero tiene todo el sentido, ¿no? Si uno se pone a pensar en eso. Bien. Ok. ¿Alguna duda adicional al respecto? Estamos llegando al final. Ok. Entonces, supongo que está suficientemente claro eso que hemos hecho. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora hoy? Bueno, después de solucionar el problema, nos hemos preguntado qué pasa si cambio alguno de los componentes de ese problema formulado.
hemos visto que si agregamos una nueva restricción, basta con evaluar la solución óptima con respecto a esa restricción. Si cumple, el óptimo se mantiene y la matriz B base y su inversa se mantienen. Hemos visto que si cambio los coeficientes de la función objetivo, puedo determinar si estoy o no más allá de las condiciones que mantienen a esa matriz inversa base. No dijimos exactamente cómo hacerlo, porque puede no ser trabajoso, pero conceptualmente lo tenemos claro. Vimos un poco, eso sí, con más detalle, qué ocurre cuando cambiamos cada una de los valores que determinan los recursos. Pues si el recurso crece, lo más probable es que el beneficio crezca. Si es un problema de maximización, si es de minimización, lo más probable es que la función objetivo mejore cuando el recurso disminuye. Pero la forma de hacer eso ya lo vimos. Y vimos también cómo determinar hasta dónde podemos mover los recursos sin que cambie esa matriz inversa base. Y vimos otros casos en los cuales sugerimos, bueno, simplemente hacer el problema de nuevo, ¿no? Ahora, esto es en cuanto a hasta dónde se mantiene la utilidad que nos ofrece el poder aplicar esta expresión. Es decir, lo que hemos hablado hasta ahorita es, bueno, esta expresión es muy útil para análisis post-óptimo, justamente, porque me dice dónde me pongo, en qué condición nueva me pongo si cambio los recursos o si cambio algunas otras cosas. Una vez que tengo esta nueva posición óptima, pues utilizo la función objetivo para evaluar cuánto mejora el resultado final de esa nueva posición óptima. Pero en realidad no hemos hecho todavía sensibilidad de esto, o sea, no hemos evaluado desde el punto de vista de la sensibilidad al resultado o de la conveniencia, no hemos evaluado lo que ocurre cuando hago un cambio, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un problema planteado, vamos a poner, cuando yo tengo un problema planteado, digamos y cambio uno de estos coeficientes, pues es evidente, está claro, es directo que esos coeficientes de la función objetivo precisamente señalan la sensibilidad del problema a ese número, ¿no? Porque justamente de eso se trata el número. Esos coeficientes de la función objetivo no son otra cosa que los coeficientes que establecen cuán sensible es lo que uno gana en cada una de las dimensiones del problema. Entonces, aquí no hace falta, para estos coeficientes, no hace falta mucho análisis de sensibilidad, porque esos coeficientes son precisamente la medida de la sensibilidad en cada dimensión. Es decir, cuando ustedes planteen en el problema de la Fórmula 1 o en los problemas de la Fórmula 1 sus funciones objetivos, esas funciones objetivos las van a construir con unos coeficientes que van a sacar de simular y de pensar y de donde lo saquen una vez que lo que están poniendo allí es precisamente
cuán sensible es el tiempo de dar vueltas alrededor del circuito cuando cambian algo. Entonces, una vez que tienen ese número, esa parte del análisis de sensibilidad ya la están poniendo. No es post-óptima, porque es más bien análisis preóptimo, porque precisamente eso es lo que esto significa. Entonces, cuando nosotros decimos análisis post-óptimo y de sensibilidad, no nos referimos a la sensibilidad evidente de los coeficientes que están en la función objetivo, y no nos referimos a eso porque esa es una sensibilidad tan clara y tan directa y tan inevitable que bueno, que ya no es parte de este análisis porque ya eso está establecido. ¿Cuánto vale esa sensibilidad? Bueno, pues el número que está en cada coeficiente. Ya, qué más vas a analizar? Pero no deja por eso, no por eso deja de ser parte de la sensibilidad del problema, ¿no? Es decir, cuando ustedes están hablando con el gerente y están explicándole qué conviene y qué no conviene hacer, dentro de la sensibilidad de la compañía al problema está esta sensibilidad, solo que no la ubicamos explícitamente como parte de lo que llamamos análisis de sensibilidad, y no lo metemos aquí porque esta es la sensibilidad que llamamos post-óptima, o sea, después de resolver el problema. Pero el problema es, y siempre ha sido, el problema original, determinar el punto óptimo de acuerdo a la sensibilidad de sus parámetros, que es precisamente lo que indica la función objetivo. Entonces, eso tiene que estar clarísimo, clarísimo, ¿no? La sensibilidad más grande de todo esto es de la función objetivo. Pero una vez que uno resuelve el problema, uno puede plantearse problemas como que de segundo orden, o sea, una especie de optimización de la optimización. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, si a mí me regalan recursos, de los muchos recursos que yo necesito para producir, ¿de cuáles me interesaría más pedir que me regalen? ¿Se entiende la pregunta? Aquí necesito que me digan sí o no. ¿Se entiende la pregunta? Si a mí me van a regalar productos y me permiten decidir de cuál de esos recursos prefiero que me regalen, ¿sabemos cómo hacerlo o no? O sea, ¿es interesante saber cómo hacerlo o no? Sí. Claro, claro, porque dependiendo de la respuesta yo puedo hacer más con eso que me regalan que si me regalan algo inútil. ¿De acuerdo? Eh, eh, entonces, allí hay que estudiar otra sensibilidad que viene después a esta de la que hemos hablado antes, ¿no? Es una sensibilidad, es decir, cuán sensible, y tengo que repetir la palabra, es nuestra posición óptima frente a un cambio, pero no un cambio de los coeficientes de la función objetivo, porque ese cambio es evidente, pues ahí cualquier regalo es útil. Sino más bien un cambio en los recursos, que es la otra cosa que puedo cambiar, porque, porque los coeficientes de la matriz aumentada
estos coeficientes describen mucho la estructura y la naturaleza del negocio y no son tan fáciles de manejar y de cambiar como sí es relativamente fácil de cambiar estos números. Porque esos recursos, si a mí me resultan incómodamente restrictivos, bueno, yo puedo decidir comprar más de eso y gastarme una plata en eso, porque gastar una plata en eso a lo mejor resulta que me lleva a ganar más dinero acá en la función objetivo y entonces yo voy a recuperar lo que me cueste aumentar los recursos y al final de cuentas me va a convenir comprar esto. Pero esto acá típicamente es más difícil de cambiar porque esto revela más la estructura del negocio de parámetros que son vinculados a cosas más difíciles de cambiar. Entonces, por eso estamos enfocándonos mucho sobre cómo estudiar el impacto que tienen los cambios en los recursos. Y eso es lo que estamos llamando sensibilidad y análisis post-óptimo. Básicamente, ¿qué ocurre cuando se cambian los recursos? Bueno, para eso hay un término, un indicador, un índice, vamos a llamarlo así, un índice. Bueno, eso de llamarlo un índice de indicador es nada más por 30 segundos, porque en 30 segundos voy a decir el nombre que debemos usar para esta cosa. Ese índice se llama precio sombra. Y no es un índice, es precio sombra. Precio sombra. O precio aumentado. O recibe muchos nombres. De los que menos se usa para calificar esto es precisamente índice, pero lo dije para que existiera una noción sobre la que pueda apoyarme. Pero el nombre de esto es precio sombra. Y el precio sombra es lo que cambia el valor de la función objetivo por cada unidad cambiada en algún recurso específico. Entonces, ese sería el precio sombra de alguna restricción o el precio sombra asociado a algún recurso. El precio sombra asociado a ese recurso es lo que cambia la función objetivo con respecto a lo que cambia el precio sombra, el recurso. Es decir, es la derivada, si fuera continuo, sería la derivada de la función objetivo con respecto a el recurso. Ahora, todo esto con la condición de que se está trabajando en el óptimo, es decir, lo que cambia la función objetivo en el óptimo. No el objetivo en cualquier punto, no, en el vértice óptimo. Es decir, lo que cambia la función objetivo evaluada aquí, cuando yo cambio la restricción y me muevo para acá, yo me estoy manteniendo en el mismo vértice, las coordenadas del óptimo cambiaron un poquito y por lo tanto la función objetivo cambió un poquito. Entonces, ese cambio con respecto, es decir, dividido
por la cantidad que cambie el recurso correspondiente es el precio sombra. Y si el cambio del recurso correspondiente es una unidad, pues esa división es el cambio de la función objetivo dividido por 1 y por lo tanto eso se convierte en el precio sombra. Sin dividir, porque no hace falta dividir por 1. ¿Ok? Pero es efectivamente una derivada, ¿no? Una medida de cuán rápido crece o disminuye, cuán rápido cambia algo cuando otra cosa cambia, que en este caso es el recurso. ¿Ok? Eso es el precio sombra. Y ese precio sombra, ese concepto, nos permite comparar cuál de estos recursos es mejor. Porque si en un problema determinado un precio sombra positivo es bueno, quiere decir que es bueno que ese recurso al que le corresponda ese precio sombra crezca. Es conveniente que un recurso en particular crezca. Y si varios recursos es conveniente que crezcan, pues el más conveniente que crezca es el que crece más rápido. Y el que crece más rápido va a ser el que tiene el mayor precio sombra. ¿De acuerdo? Porque el problema es más sensible y más favorablemente sensible a ese precio sombra. En particular, que es el que más crece. ¿Okay? Entonces, este concepto de precio sombra es muy importante porque indica la conveniencia de aumentar o de variar algún recurso en particular. Es decir, así como los coeficientes de la función objetivo indican la conveniencia de producir más de aquello que vendemos, los precios sombra indican la conveniencia de tener más recursos de esos que tenemos. Y por lo tanto comparar entre la conveniencia de los recursos entre sí, así como los coeficientes de la función objetivo nos muestran la conveniencia de producir un producto con respecto a otro. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien? ¿Se entendió bien? Todo eso es útil solo para máximos, ¿no? Porque, bueno, si es por No, para mínimo minimizar, también. ¿qué No. digo yo? Pues, tipo, para minimizar, el mínimo no es 0 y ya. No, el mínimo no es 0. Supón que tú tienes un problema. Oye, aquí tenemos que discutirlo porque tú puedes tener un problema de minimizar riesgo, por ejemplo. El mínimo no es 0. Pero si tú planteas un problema... Pero cambiando las restricciones. O sea, tipo, se pueden cambiar las restricciones lo suficiente como para que el 0 quede en el espacio factible y el mínimo es 0 de nada. Pero, a ver, no sé, no entiendo lo que me estás diciendo. Que cambie el espacio factible para que el mínimo quede en 0. ¿Cómo haces eso? Bueno, esa misma línea, si la muevo hacia abajo, Claro, pero... eventualmente el mínimo será el 0, 0, pues el origen. Sí, ok. Aquí. Pero recuerda que el precio sombra siempre está definido en el lugar de operación óptimo, porque no es para cualquier lugar de operación porque se nos vuelve un desorden. Entonces, si yo muevo esto para 0, no estoy llevando nada para 0 porque la operación es aquí. Pero es que estamos calculando máximo ahí, no mínimo.
Ah, tú quieres calcular mínimo. Claro, claro. Ok. Entonces, claro, pero tú no puedes, o sea, seguramente cuando formules un problema de minimización, no te va a ser tan fácil llevar las cosas a cero, como tampoco puedes llevar aquí las cosas a infinito, ¿no? En el de maximización. Es decir, ¿cómo reduces tú los riesgos a cero? Por ejemplo. No está fácil, ¿no? O sea, si fuera factible no hacer nada, se reducen los riesgos a cero, pero eso no tiene tanto sentido en la vida real. Claro, claro, exacto. Entonces, bueno, vamos a poner un problema que no de riesgo, que se pues solo. Vamos a poner un problema elemental de minimizar costos. Entonces, no es tan fácil como decir, no, yo pongo los recursos a cero para que el costo cueste cero. Bueno, pero es que eso en algún lugar va a implicar que no produzcas nada. Entonces, en los problemas de minimización, los recursos funcionan, digamos, en alguna forma de verlo al revés a como funcionan en los problemas de maximización. Pero si bien es cierto que aparentemente en los de minimización conviene llevar estas cosas a cero, o sea, estas cosas a cero, eso no es posible cuando amarras tu formulación al problema real, simplemente no vas a poder, ¿no? Quizás yo no tenga en este momento una forma más directa de convencerte de eso, ¿no? O sea, sí pero me convence. Pues más que todo es la pregunta de si ese tipo de análisis también se hacía para mínimos y no solo claro, para máximos. claro, Exacto. claro, claro, sí, sí, claro, por supuesto. Solo que el precio sombra a lo mejor se interpreta de una manera ligeramente distinta. A lo mejor valores positivos del precio sombra no son buenos, sino que son malos, y los buenos son valores negativos. No sé, pero es decir, puedo estar diciendo cosas que no son ciertas, rigurosamente ciertas, pero el análisis sí es válido y además es necesario para comparar la conveniencia de alterar una de esas cosas que llamamos recursos en un problema de minimización. Es perfectamente, o sea, la comparación es igualmente válida. Solamente que hay que tener cuidado con lo que significa, ¿no? Y hacia dónde conviene, ¿no? Y a lo mejor es tan válido la analogía que a lo mejor, no estoy seguro, pero a lo mejor hasta ni siquiera hay que tener mucho cuidado. A lo mejor la interpretación es paralela, digamos, aunque sea un problema de minimización. No sé en este momento, ¿no? Lo voy a pensar con más cuidado. Pero lo que seguro sí te digo, no, el precio sombra existe para problemas porque los gradientes existen, o sea, la conveniencia de un máximo no es más conveniente que la conveniencia de un mínimo cuando el problema es de mínimo. No, o sea, tú puedes voltear el papel y convertir un problema de minimización en maximización o al revés, simplemente diciendo voy a minimizar lo que le falta a esto para hacer cero, por ejemplo. O sea, el problema, por ejemplo, de Fórmula 1, tú estás minimizando el tiempo.
La gente lo que hace es eso. Pero tú puedes también maximizar el impacto o sea,